eje ejerce 3 componentes de fuerza sobre el lado D y quiere la magnitud y los ángulos directores de la fuerza resultante, dice, ¿verdad? Entonces, yo tengo 3 fuerzas. Acá vemos F1 que vale 400 newtons, F2 vale 300 y F3 vale 200 newtons. Quiere la magnitud de la resultante de estas 3 fuerzas, ¿verdad? Entonces, yo tengo que sumar estas fuerzas vectorialmente, ¿verdad? Hacer una sumatoria de fuerzas e igualar a la resultante, ¿verdad? La resultante va a tener componentes en X, en Y y en Z, ¿verdad? Entonces yo puedo considerar como que tengo 3 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones yo puedo formular si todas estas fuerzas están concurriendo en este punto que sería el origen? Entonces puedo analizar como si fuera una partícula, y una partícula en el espacio a mí me permite ¿cuántas ecuaciones formular? 3, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Entonces, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, sencillísimo, voy a poder resolver este problema, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Sumatoria de fuerzas, voy a igualar a la resultante, ¿verdad? No voy a igualar a 0. Justamente me está pidiendo que yo haya una resultante de estas 3 fuerzas. Bueno, entonces, vamos a resolver. Vamos a hacer F1 más F2 más F3 va a ser igual a una resultante. Todo esto vectorial, ¿verdad? Entonces acá yo voy a insertar, o sea, antes, bueno, sí, F1, insertar una matriz así. F1 en X vale 400. En Y no tiene componentes y en Z tampoco. Entonces ese es F1. Entonces, a ver, vamos a hacer así. F1 es igual a esto. F2, como ven acá, está en un octante, ¿verdad? Y nos muestra la figura que este vector F2 forma 60 grados con el ángulo Z, 60 grados con el ángulo X, pero con el ángulo Y no me está proporcionando directamente esa información de cuántos ángulos forma con el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hallar ese ángulo, ¿verdad? Para poder después descomponer, o sea, proyectar ese vector F2 en cada uno de los ejes. ¿Y cómo hago eso? Con la formulita esa de geometría analítica que decía así, o sea que era así. Era así, coseno cuadrado, vamos a ver si me permite formular eso. Coseno cuadrado de 60 más, de nuevo, coseno cuadrado de 60 más coseno cuadrado de un cierto ángulo X que no conozco, ¿verdad? Esto era igual a 1. Eso nosotros sabemos de analítica del CPI, ¿verdad? Entonces acá yo despejo este ángulo para saber cuánto vale. Y a mí me sale que vale X valdría 45 grados. 45 grados. Bueno, entonces acá ya puedo hallar yo F2. F2 es 300 en X va a ser 300 coseno de 60. 300 coseno de 60. En Y va a ser 300 coseno de 45, que es lo que acabamos de hallar. 300 coseno de 45. Y en Z va a ser 300 coseno de 60. ¿Verdad? Bueno. Y ahora me falta hallar F3. F3.
F3 está en el plano y Z, ¿verdad? Entonces, en X es 0. Su proyección es 0. En Y es menos 200 y ahí me da para hallar ese ángulo que sale 36,87. Entonces va a ser menos 200 coseno de 36,87 y 200, en Z va a ser 200 coseno, no, 200 seno de 36,87. Entonces ahora voy a sumar nomás ya directamente F1 más F2 más F3 y me sale así. Esto un cálculo auxiliar nomás. Bueno, ya sumé vectorialmente y este es el valor de la resultante, ¿verdad? Voy a poner acá R es igual a esto. R me salió esto. Pero que el problema no me pide saber vectorialmente, sino que me pide el módulo de R. Entonces, si ustedes dejan hasta acá nomás la respuesta, no va a estar completa. Tienen que sacar el módulo, ¿verdad? Entonces, tienen que hacer que R sea igual sobre una función para sacar más rápido, pero bueno. Creo que es esta. Ahí está. 614,91 newtons. Siempre pónganle la unidad de medida, no se olviden de eso. Entonces, este sería el resultado, la respuesta en parte, ¿verdad? Porque me pide la magnitud de la fuerza resultante, pero también pide los ángulos directores coordenados, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que nosotros sabíamos? Nosotros sabíamos hallar los cosenos directores, ¿verdad? De la resultante, ¿eh? Me está pidiendo de la resultante. Entonces, ¿cómo era la fórmula? La fórmula coseno del coseno de tita, vamos a llamarle coseno de tita 1 o de tita x, vamos a llamarle, ¿verdad? ¿A qué era igual? Coseno de tita x era igual a Rx sobre R, ¿verdad? Rx quiere decir la componente en X, en el eje X de la resultante sobre R. O sea que esto sería igual a 550 sobre 614.913. Y esto es igual a 0. Concluimos así esta primera clase. Espero que les haya servido, que les guste. Igual siempre me pueden decir cualquier cosa, estoy dispuesta a mejorar. Y nada, estudien mucho y pregúntenme siempre sus dudas. No se queden con ninguna duda. Nos vemos.